Confí todo a mi hija, a mi casa, mis finanzas, mis cuidados. Mi encarra me recuperaba de un derrame cerebral leve. Pero cuando volví pronto de la clínica me encontré con que unos extraños vivían en mi casa. Laura había presentado documentos judiciales alegando que yo era mentalmente, no estaba agilmento, no estaba muriendo, pero comenzó desaparecer legalmente para poder cobrar. Con lo que contaba era con que yo volvía con la verdad y con alguien que aún creyera en la. No debía salir de la clínica hasta dentro de una semana. Les odequían los papeles y eso les dio Laura a los médicos. Pero mi terapeuta María Jesús dijo que me estaba curando más rápido de lo esperado. La función cognitiva es aguda, la movilidad estable, me dijo con una cálida sonrisa mentir. Me entreamo que te lo tomaras con calma durante un tiempo. ¿Puedes tite, Isabel? Prométeme que lo tomaras con calma, tearlo por fomio, y me sentí bien al verme así, como yo isma, no como algo que se desvanece. Quizá mi pequeña malata, Paule del taxi en metálico, y volví a casa bajo el amplichelo azul de la mañana, con el aire penetrante del final de la primavera. Recuerdo cómo se me aceleró el corazón al guía en la calle del Olmo. Había que podar los tetis, las azaleas estarían floreciendo. Mi imagen en la cocina con la tera, encendida, quizás llamando a Teresa para avisar de que había vuelto. No le había dicho a Laura que estaba pronto, creía que fuera una sorpresa. Ella encendida, pero fui yo quien se sorprendió. El taxi frenó delante de la casa y siguió el almazalo. Tuve que pedirle que parara. Miró mi número la acera y luego me miróle con cara de confusión, como si pensara que me había equivocado. Salí despacio, con las piernas repentinamente inseguras. El jardín tenía mal aspecto. Había un triciclo de plástico en el césped y dos coches descusis, el césped y dos coches bricuasto. Los Ramírez solo tenía un nuevo nombre escrito. Los subí por el camino, de todos modos, con las llaves apretadas en la palma del la mano. Una mujer abrió la puerta antes de que yo llegara. Tal vez treintañera, con un niño en la cadera. Me miro con los ojos entrecerrados. Le dice en voz baja, esta es mi casa. Parpadeo y miro por encima del hombro como si pensara que yo pudiera ser peligroso. No, señora, compramos este lugar el mes pasado. De Laura Mendoza, creo. De Canela la nación que bocada. La mire feamente. El nombre se me clavó con alambre de espina en el pecho. Probé mi llave en la cerradura. No encajaba. Detrás de el pasillo. El paseo estaba pintado de un verde azulado brillante, el tipo que Laura siempre haría. La foto de mi boda había desaparecido de la repisa, de la pisío, el espidé. Mi casa habían desaparecido de la repidio de Lupisa. Casa habían desaparecido piamente, vívida, como si nunca hubiera estada allí. No discutí. Me volví a la achera animayo en el nudo y pensaba la llora y la mucea cerraba la puerta. El taxi se había ido. Me quedé sola en la achera con la maleta a los pies, el corazón palpitando en un cuerpo que de repente se sentía enmayado viejo. El condicionado para contenerlo. La mañana, según Adín, me senté en un banco de metal frente a la oficina de heroicistas públicos con los dedos apretados alrededor de un vaso de papel con café de máquina expendedora. Sabía peñiques y cartón, pero necesitaba algo que me tranquilizara. Pero no me arregli la cama del hostel era la semilla a firme. El ruido tráfico no la carra de la mue en la puerta. Susó hasta casi el amanecer. Seguí repitiendo la cara de la mujer en la puerta. Su tranquila certeza de que la casa era suya, mía, y peor aún, su mención el nombre de Laura. Como si fuera normal. Como si fuera legítimo, ¿eh? La mujer de recepción legaba mesiao perfume, pero su voz era amable. ¿Está buscando una pretitura, señora, el historial de la procesión? E sentí, le di de la guerra sonero.
mi degeneración. Dio en los golpecitos y luego arregló el monitor para que yo pudiera arreglar el monitor, para que yo pudiera ver. Véndenelo, Laura Mendoza. Comprador, Jenny y Rica Ramírez. Señaló una línea y en la presentada. Hace seña, parece que la vente se concreto el 12 de marzo. En la parla, me quedé mirando la partula, 12 de marzo. Eso fue 2 días después de mi segunda sesión de fisi de la cocción, cuando Laura me había traído mi locución favorita de la vanga para las manos y me había besado en la frente. Recordé que ese día me pareció más suave, más atenta. La mujer del munguestrador Pasilo y Anadio, hay un documento judicia adjunto a la transacción. Esperé. Gilvió hacer clic y se abrió una nueva pañán. Merinclin Jaya era una declaración firada de tutela, presentada en febrero. Decía que yo, Isabel Mendoza, Javier, he sido declarada incapacitada mental y no apta para administrar mis propios asuntos. No conocía a ninguna declaración girada por el doctor Ricardo Hinojosa. No puedo la copia de todo esto. Pregunte. Mi voz era tranquila pero firme. Asintió, fue a la impresora y volvió con un pequeño montón de papeles. Los sostuve como si fueran de cristal. Mi nombre estaba allí, pero las palabras que lo rodeaban parecían de ficción. Mi nombre, como demencia precoz, incapaz de controlar la higiene y recurrir a supervisión. Quise aire, pero del sonido se me atascó en la garganta. El lenguaje era frío, clínico, eficiente, una legión burocrática. Tuvo que haber falsificado algo. Dije, más para mí mismo que para él plodo. ¿No podrías hablar con un abogado? Ofrece la mujer amablemente. Si crees que hubo fraude, necesitarás ayuda. Clovi, a sentir sin dejar de mirar los papeles. Fraude. La palabra zona bastería para lo que sentía. No era solo un robo. Era una atrayón a un eBay que no hacía mañana algo posible. Mi hermano y solo me ha quitado la casa, sino que había borrado mi derecho a... La clínica parecía desdirenir al job. Se emperrumó. Antes me había parecido un lugar de curación. Boques suaves, luces cálidas, el susurro de los zapatos, las enfermeras en el pasillo. Pero cuando volví a cruzar la puerta, con mi carpeta de complemón, curgidiales en la mano, me sentí más fría, como si volviera a entrar en la señal. Crimen, regula por María Jesús en recepción, pero ese día no estaba. La recepcionista, una mujer de aspecto cansado y ojos suaves, os creo buscar a otra persona. Presped en la misma silla donde Laura solía sentarse durante las visitas. Solo que ahora el silencio de entre nosotras tenías en todo. No los haya visto en Tars, la forma en que se le haya afinado la sonrisa, la rapidez con que consultaba el celdeo. Había estado preparando algo, planificando, y yo la había sonreído como una tonta, creyendo que era mi defensora, mi jeja. Una enfermera en la madre Karina salió a saludarme. Me acordaba de ella. Había estado la liana un pequeque que respale el levantarme de la cama y me ayudaron la medicación. Me condujo a una pequeña sala destinada a las consultas y cerró la puerta tras nosotras. No he venido a que me trafe, le dije. Le agrané los papeles, cogias de la declaración jurada de tutela, el traspaso de la precisión y del dictamen médico presentado por el Dr. Hinojosa. Necesito saber cómo ha purgido, quién lo ha purgido. Karina leía despacio, con el rostro tenso. Esto es grave, murmuró. Esto dice que fuiste declarada incapacitada. Inciane, pa, que está... Asentí con la cabeza. Sí, sin mi consentimiento, y ni siquiera conozco a este doctor. Volvió.
a examinar la declaración jurada. El doctor Hinojosa non forma parte del personal de aquí, non forma parte de su equipo de... Seas entonces como escribió esto. Karina parecía inquieta. A veces los familiares traen asesores externos para los trámites legales, pero debería haber documentación. Registros. No nos tomamos. Bajó la voz, no evalo, en esa pregunto, él ahora preguntando por tu evaluación psicológica. Baja, pregunto si aquí empezó el lugar y hasta con... Él le dice que no éramos, una formalmente. Él le dije que no era necesario plaga por sus controles cognitivos. Estabas púsido, te viniente, pero se puso insistente que era porque lo ha escrito que necesitabas. Supervisión. Le dije que podía hablar con la administración, pero que si ella me eché hacia atrás, atonito, sabía que no cooperarías, así que encontró a Leñe que lo haría. La boca de Cariña se tenso. Esa es mi suposición. Pero el hecho de que el nombre de este doctor esté aquí sin haberte examinado nunca, eso no es solo poco ético, es peligroso. Entonces me miro, entonces me miro fíamente, algo suave y furioso, surguiñe, y citas un abogado. Necesites de la aclaración formal. Jora, corilla. Por primera vez en día sentí algo fermé, espasmos aquetida. Sin un punto de partida, las mentiras en pasamento, un punto de partida, se undobrayes jerecenca. Las mentiras pasaban de vuelta al hostal. Me senté en el pequeño escritorio junto a la ventana y saqué la caja de zapatos que había traído de la clínica. Mis efectos personales, como los había llamado la enfermera, unos cuantos libros, mi rosario, mi gafas de lier y un fajo de sobres arados y atados como una goma elástica. Había escrito aquellas cartas en los primeros días de mi estancia antes de comprender del todo que nadie las lía. Fueron 7 en total. Una a Teresa, 2 amigos de la iglesia, una a mi sobrino de Zaragoza y 3 a Laura. Le había escrito después de la primera semana, cuando hacía días que no sabía nada de ella. Le pedí que me cargara los álbumes de fotos del armario, del pasillo, algo familiar, algo que me sirviera de base. Volví a escribir cuando pasó mi cumpleaños sin que me intento sonar desenfadada, bromeando sobre la sosa tarde de la clínica y sobre cómo la enfermera de las cejas como arranacintaba la uncia, cantara. La última carta, sin embargo, recordaba haberla escrito a las altas horas de la noche, después de llorar en silencio contra la almohada. Le había preguntado sin rodeos si todo iba bien. Sí, se vamparda. Él pregunta, sin rodeos, si porque la había celado con manos temblorosas. Pero ninguno de eso había sido acción por correo. Simplemente camino a la recepción del hostal y pregunta a la empleada si se pueden veían en Huía. Los miró y frunció el ceño. Son de febrero y marzo. Me yo. Nunca se envía. No, dice, sintiemo el peso de la respuesta sentarse sobre mí. Por aquel tenses, cuando pregunta al personal de la clínica por mi correo, me dijeron que las había encargado de todo. Ella tiene tu libreta de dirigeza. Me dijeron, ella se encarga de tu correspondencia. Y yo, cansé de confiar, les cree, pero él nunca envió mis... Empecé a darme cuenta lo del libreto que había sido todo. Sin que cartas, mis amigos no me visitaban. Sin visitas, nadie cuestionaba lo que Laura decía sobre mi salud. Nadie cuestionó la idea de que estaba haciendo, que no podía arreglármelas. Me había aislado pieza a pieza, mi voz, mi comodidad, mi historia. Todo se fue recortando hasta que me convertí. Volví a mi habitación y coloqué las cartas en fila sobre la manta. La tinta se había descolorido
ligeramente en las más viejas y capel se aveva currado en los bordes. Mi propia letra me resultaba extraña, más esperanzada, más segura. No lore, todavía no decía en cada palabra que había escrito. Cada frase era en pequeño en importado, ni que había estado aquí, de que me ha importado, de que había escrito, de que había estado aquí, de que me ha importado, de que había estado aquí, de recordar, nunca fueron enviadas, pero yo las he escrito, y eso importaba. No basta que vi su nombre en los documentos de la inmobiliaria que recorde que Laura de había vuelto a cazar. Carlos Ramírez S.D.A. viera el nombre que figuraba junto a de ella, con lo facilitado de la transacción inmobiliaria. Su firma estaba en todos los papeles como testigo de la transferencia de la escritura. Entonces me vino todo golpe el recuerdo de una conversación que hayamos tenido hace casi un año. Laura había llamado una tarde. Un gesto inusual, incluso en Tansi había mencionado, te improprisi que te estaba saliendo con alguien nuevo. Un hombre de negocio que en el sector inmobiliario solo había visto a Carlos una vez, en una ceña apurada 3 meses después. Tenía una amplia sonrisa y una risa entrecortada. Y pendes me miro cuando le pregunté a qué se dedicaba. Cosas de la pre son portal inmobiliaria. Cosas de la pre ya proventas. Cosone inmobiliaria. Ya sabes, limpiar viejos espacios. Cuanto más leía sobre el mes claro se mesa y le pone humana. Carlos había estado implicado en múltiples operaciones de venta al descubierto, un pleito por una tasación falsificada y 2 denuncias presentadas ante el colegio de agentes inmobiliarios, ambas desestimadas. En contra, un viejo artículo en Internet, una revista de negocios local que describía su trabajo y transformación en varios subdesarrollados. Posaba delante de una casa parecida a la mía, rodeando con el brazo a su pregira entonces con una sonrisa exmesiona blanca. El pie de foto lo definía como una figura del factor leo figurum de propiedades. Me pregunte cuántas de esas adquisición de propiedades, me pregunte cuántas de esas adquisición de marginal. Ahora siempre le había atraído la confianza. En el instituto seguía a chicos con motos riosas y sin toque de queda. En la treintena eran dirasiempo y eran ejecutivos menores. Carlos no era más que otra cerdenco, mejor vestido, solo que esta vez ella me había puesto en el altar. Le olió de una forma nueva darse cuenta de que no lo había hecho solo por desesperación o ignorancia. Se había asociado activamente, de buena gana. Le había dejado opusade el papel, presentar el plan, justificar el engaño. Y había estado a su lado, asintiendo, mentear mi casa aeroferro. Harineta la roto, acuela no se permanece largo rato sentado en el vestíbulo del hostal, mirando las noticias que parpadeaban, silencios, el vecía, pasaban con cubideras y bolsos allá, aunque yo no de ellos sabía que la anciana de la esquina está. Que estaba anciana de la esquina, va ensemblando en silencio. Pero yo sabía algo que Laura y Carlos no sabían. Yo no me había ido. Era un momento que no debo recordar, un momento pequeño, tranquilo, pero que ahora me para ya cargo de significado. Que era creo que Rajeves, porque María Jesús nos había cambiado en la terapia para acomodarlo al algo rayo y la alteración de entrenamiento. Y yo había pasado la hora llegó a tarde aquel día. Olía perfume frío y ajuma de cigarrillo. El cono fue al menos que yo supiera. Parecía tensa, distraída, con el abrigo anabotonado cuanto me beso la mejilla y se sentó a mi lado. No se quedó mucho tiempo, 10 minutos, quizá menos, di yo algo vago sobre un plazo y la necesidad de ver cómo estaba la madre de Carlos. Recreo su voz entrecortada, la forma en que evitó mis ojos cuando le pregunté si todo iba bien. Cuando se fue necesitar ir al baño, la sala tenía un pequeño pasillo que conduce al, justo después de la esquina donde estaban las máquinas expedoras. Fue intensa,
Pues, cuando volví a Hawái. Él está bien, ese es el problema de Kia. Nunca la aprobaron, sí, sigue mejorando así. Hubo un pausa y luego la voz de Carlos, inconfundiblemente suya, suave el impaciente. Pues se acelara. Tenemos al comprador listo. Me dijiste que estaría limpio. Está escribiendo cartas, Carlos. Habla. Entonces termina el papelio. Dijiste que confía en Tingy. Usa eso. Me quedé gelada en el pasillo con el corazón latiéndome con fuerza. No entendía lo que querían decir, al menos en ese momento, pero algo se me retorció en las tripas. Hablaban de mí como si fuera una transacción, un retraso, una molestia que había que gestionar. Lora debí yo de salir después de aquella llamada, porque cuando volví a la sala algo no mido. Esto vaya no, pero sí la sensación de que me había perdido algo importante, que se había producido una conversación en la que yo debía ser invisible. Es extraño como funciona la memoria el Warhol con todo lo vi de casi de inmediato, lo atribuí al estrés y la parnañolo. Me convencí de que había imaginado todo el intercambio, pero con todo lo que sé, puedo oírlo claramente. Cada palabra can todo lo que sé, puedo oírlo. Mientras tanto, Laura estaba sentada junto a mi cama, sonriendo preguntándome si necesitaba otra manta. El hostal del Olmo estaba a las manzanas de la gasolinera y a 3 de la cafetería cerrada don Julián y yo solíamos comer churros los domingos por la mañana. Nunca pensé que viviría en un lugar donde la recepción estaba detrás de un cristal blindado y había que sacudir la puerta 2 veces para que girara la llave, pero después de que se levara la casa. No había mujas por chun. Mi pensión no me alcanzaba para una vivienda digna, para mayores, di todas las listas de espera. Tenían 6 meses de antigüedad, así que de momento me quedaba aquí, la habitación 214 con su luz parpadeante sobre el lavabo y el dolor a mojo pecada las cortinas. Me en que mi cosa se no bolsa cada vez. Una muda de ropa, mi carpeta de lopesta. Anunda de ropa, mi carpeta de lopesta. Me tinque las cartas que logran las coloco con cuidado en el caún superior, justo al lado del que contenía una desgastada Biblia de las. La primera noche no dormí. Me tumbé en la cama, escuchando los sonidos más allá de las finas paredes. Alguien tosiendo en la habitación de Alejo. Un bebé llorando 2 puertas más abajo, algún que otro grito procedente del apartamento. Estaba muy lejos del silencio. La segunda noche conocía que Mena estaba sentada fuera en un asial de plástico blanco, fumando uno de esos cigarrillos largos y delgados que parecen sacados de una vieja película española. Llevaba el pelo recogido con un bolígrafo y una batarosa con adornos del asintío con la cabeza como si eso fuera su printente explicación. Entonces sí, deuda. También yo. Vivo aquí 4 meses. Señalo la silla vacía había a su lado y me senté. No hablamos mucho aquella primera noche. Solo lo suficiente para saber que daba clases de literatura en un instituto y que hablamos en un mar cercano todos los jueves. Hacen trampas, me dijo, pero lo hacen despacio durante las semanas en de con una mesa la espina, que preguntas, pero no has que cuelan. Cuando por fin le conté lo de Lara, lo de la casa, la aclaración gira del médico falsifitónos en muto. La gente como tu hija jalando humo por la nariz, cuencuante con que los demás no quedemos callados. Que espetua, corna que pere. Demasiado gulosos, para armar follow, pero tú no me pareces callado. Casimiro ya no sé lo que soy, entonces armar follow, pero tú no me pareces callada, sino con algo más agudo. Respecto tal vez, venos al lado el contorno ticio. Tú espete tal vez. Vi Carmen quien sea y la jamada.
Espero a que yo hubiera ido a la lavandería y lo asó sin preguntar, que yo más tarde juro que me lo habría dicho de que ni camarera. ¿Se estaba? Ah, alguien que un tondira hace tipio de traión. Necesito que un tosco al hombre adecuado. Se ha implementado el pado. Bellardo Gallardo Gordo han lado con colega de mi difunto marido y, al parecer, lo están de listo como para superar a dos estafadores con suya papeles. Lo recordaba, ¿cómo recordaba? Felezona tepele. Dejaza que todo tolorocueaje que todo sonora con un alegato. Frigol pesca tantor de... Ahora, 2 décadas después, estaba en la puerta del hostal con un abrigo de lana esemiado para esta parte la ciudad, sostensiendo maletín de cuero como si acabara de salir de 1983. Isabel Mendoza, me di, oído, abre más de usted esta semana que lo dijo. Me odeo. Hablé más de usted esta semana que en los 10 años que le hubo conociendo a su marido. Me alegro de volver a verte. Oego dolo verte, cuestión ojalá fiero en mejíos circunstancios. Le coro que la mano. Me agarró con firmeza, con los pies en la tierra. Por un momento, me sentí menos a la direva. Nos sentamos a la mesa de formica del diseñador del hostal, adrollados de un tenue olor a café quemado y cereales viejos. Le al tragre la pila de document que había estado guardando como reliquias, la declaración geada falsificada, la aprobación de la tutela, de vez en cuando jacean ruidito en el fondo de la garganta, el quejesen los abogados, cuanto están desmontando mentalmente. Al es pues malo. Dejía pícale finalmente, pasando a la última pagiña. Pero también es descuidado. ¿Cómo es eso? Pregunta. Golpeó la paña con un dedo. Este médico, hinojosa, no está coleado. Hace 3 años que no lo está, no arrestreo de exámenes ni informes con que ya llora. Y el notario de la transferencia de la escritura no es tispe, al menos no en el Strorpat. Le miré fijamente. Eduardo se eco ajastras con los expedientes adecuados y perlo levara tiempo y no será tranquilo. No me importa la tranquilidad. Asintió con la cabeza el me miro, no con lástima, sino con el tipo de valoración que se reserva a las personas que han decidido levantarse en lugar de derrumbarse. No entonces en pasaro con tun capacito viergempos, jaboro ragatola, non son tesempetión. Bartón. Vanidiento. Objetivo, trague salaiva. Y así desaparece. Simplemente el todavía temonos el rastro de papel. Y te prometo, Isael, que le jabor muy difícil salir por primera vez de que volví a casa y descubrí que mi vida había desaparecido. Sentí algo que no me había atrevido a sentir firmeza. No a Sencorbiano, sino la sensación de que ya no estaba sola en esto. Eduardo Garodo, el amigo de mi difunta marido, había vuelto a aparecer en escena. No tenía ni idea de hasta dónde estaba dispuesto a alegar para arreglar las cosas. Empezamos con la verdad. Eduard programó una evaluación neuropsicológica completa con un especialista independiente al otro ojo de la ciudad, una muella llamada Drad, y una mos conos como cristal tallado, y una voz tan tranquila como la dación. La cita duró casi la bayut. Me hacía preguntas que sea retorsión sobre sí mismas, rompecabezas disfrazados y adivinanzas, ejercicios de memoria que parecían más bien teatro. En un momento dado, me hacía recordar una lista de palabras, al revés me restaba, o cuando llamo unos días después con los resultados. No sé, han todo con rodeor. Ustedes, en todos los sentidos, conigmen todo sano. No hay demencia precoz, no hay deterioro. Nada que justifique esa declaración jurada. Lo puso por escrito. A continuación, vino la impugnación de la tutela Eduardo presentando la petición él mismo,
ayuntando el informe a Morés y una presitud de urgencia para poner fin al acuerdo. También incluyó una declaración que yo haya escrito a mano, 4 páginas de recuerdos constantes y fechados. Cada que su padre importaba qué talle te recordaba era otro golpe para su caso. Pero fue cuando Eduardo Escarbo, en los expedientes judiciales, cuando se reveló todo al alcance de la traición. Laura había presentado su declaración curada en Federo alegando preocupación por mi biestada. Afirmaba que yo había empezado a deambular, que estaba olvidando la yeye en balística, que una vez no la había reconocido el torrentún una vecía. Cada escritas en un lenguaje frío y clínico perreclamente. Pearlo clisión, incoper y mentira, falsas, escritas en un lenguaje frío y clínico perreclamente destanas a manipular. Pioar an el doctor Ricardo Hinojosa, el supuesto médico que había firmado la declaración de capacidad, le llevaba años sin ejercer en un centro auto es él. Le habían suspendido la licencia médica por requetar narcóticos sin la documentación adusta. Eulteo Dresaco el mismo el expediente. Encontramos su firma en otros 2 expedientes de tutela en la misma provincial. En Basavía en presidad en cuentas de bienes inmuebles bajo por el notatiere. Y los documentos judiciales también mostraban algo más, algo pequeño pero condenatorio. La fecha del celo notarial adjunto a la escritura de la casa era un domingo. El número de identificación del notario correspondía. Esto no es solo fraude, dijo Eduardo. Esto es conspiración. Está organizado. ¿Sabían lo que? Me senté en silencio con las palabras resonando en mi interior. Parecía surrealista, como si estuviera leyendo la historia de otra persona, solo que el dolor de mi pecho me recordaba el nombre de quien parecía en el comienza la actón cuanto remedia. Quiero te que Eduardo asintió, entonces lucha ahora, pero lo javera bien, en silencio, a fondo, sin teatro, sin atajos. Lo consurmos como un muro. Ladrillo a ladrillo, lo deco como una promesa, y yo le creo. Un tipo especial de dolor cuando te traiciona tu hijo. No explota, se filtra, te despierta en las horas tranquilas y te susurra todas las cosas fequie. Y quiste mal, no las cosas que te guiera a las cosas que crees que deberías haber visto. Deberías haber parado. Me pasaba tardes enteras en la ventana de mi habitación del hostal, viendo pasar los coches y haciendo malas mismas preguntas. La había presionado en la escuela. Fui en demisión hablando cuando dejó su segundo trabajo. Fui en cuando murió Julián, cuando mente iba a beber vino blanco antes del mediodía, el cielo amarlo, que se me pasó por alto. La verdad es que le di a Laura todo lo que tenía. Trabajé turnos de noche en la farmacia local para meterla en la escuela privada después de que la Junta de Educación instalara su programa para niños superado los aparatos. Una vez fui añando al trabajo los aparatos. Una vez fui andando al trabajo la luya, 6 kilómetros de ida y 6 de vuelta, para no perder un tono en las horas extra que necesitaban para su campamento de baile de verano. Y durante años lo hice con gusto. Créanme, cuando abandonó la universidad la primera vez, le dije que solo era un despido. Cuando se quedó embarazada a los 22 años y el padre desapareció, le dije que nunca estaría sola. Cuando volvió a vivir conmigo tras el segundo divorcio, le di la habitación de invitados, le preparé la comida y le pagué el seguro del coche. Crea que así era el amor, pero pasé sí que el amor no garantiza la lealtad. Creo que eso es lo que más me avergüenza, no que mintiera, ni secuelar que robara, sino que pudiera hacerlo todo con tanta facilidad, tan fácilmente, y que tardara tanto en darme cuenta de que había criado a alguien capaz de mirarme a los ojos, me apretaba. Carmen intentó consolarme una vez, dije,
Eh, dijiste tu parte, Isabel. No puedes controlar en quién se convierta alguien. Pero Atonso la cree. Todavía quería pensar que si hubiera hecho una cosaización, esta no sería visto. Una noche saqué el álbum de fotos que había guardado, el único que había conseguido collar antes de la clínica. Dentro había fotos del colegio, fiestas de cumpleaños, Laura con un disfraz de Halloween que yo es más había cosido. Traí su cara con el pulgur y surero. ¿Por qué? Pero la foto no respondió. Nunca lo... En los días pejeza galor el álbum. No por amargura, sino por necesidad. Ya no podía permitirme mirar a atrás. No aguantar aún hubiera algo que recuperar. No era solo una madre traicionada. Ahora un humelle con un nombre, una mente y un joga robados a plena luz del día. Y si cagaba con la verguía junta. Ahora os la levaria de un... Se corrió la voz antes de lo que yo creíra. No se lo había dicho a casi nadie. El orgullo me mantuvo la boca cerrada más tiempo del que debería. Pero en una ciudad como la nuestra, hasta el silencio tiene eco. Alguien del ayuntamiento se lo comentó a alguien de la parroquia. Y de repente volvía recipión que Teresa fue la primera. De hecho, un primera añel de la línea del hostel. Isabel, querida, ¿he oído algo? Yo no quiero crecí, ¿verdad? Clamame, por favor. ¿Cuánto lo hice? Se le quebró la voz a mitad de la conversación. Me dijo que se había pasado por casa la semana después de que yo entrara a la clínica y encontrara la puerta cerrada con candado. Lorame no la afío de que él la mintió. Después vino la inundación. La germana Clara fue la siguiente en la mar. Luego mi vecino Paco, 2 puertas más abajo. Cada una tenía una historia, con una pregunta, un recuerdo que no encajaba. Paco Medico había visto a los de la mudanza cargando muebles en una furgoneta semana antes de la fecha de venta que figuraba en la escritura. Pensé que tal vez estaban reduciendo el tamaño, pero se sentía fuera de lugar. Daba rincán a la gente como si fuera la oñina. Otra vecina recorraba a Lora reunida con un notario el conuntario. No comuniqué conté yo, antro, no pedí yo identificación. Solo cojo por papales, sonre un quemallado y se marchó. Algo me picaba en el cuello. Dejó. Eran cosas pequeñas, fragmentos. Pero tenían un tapiz de engaño que abarcaba meses no días. Laura no había actuado en un arranque de pánico. Lo había planeado. Acámulo las mentiras con el tiempo. Contaba con que el resto de nosotros no comparáramos noza. Eduardo recogió sus cualcazones. Volvió a llamar a cada persona, conformo sus recuerdos, tomo declaraciones por escrito. Ese es como construimos el caso. Me dijo, los hechos son en los hechos, pero los testigos los siguen real. Empieza a ver lo cuidadosa que había sido Lora. Pero también vi hasta qué punto me había juzgado mal y los que me jodeaban. Y la pensaba y la estaba aislada, irrelevante. Y Nerea la cuestionaría que, pero le dijeron. Teresa me trajo el almuerzo todos los jueves después de eso, Paco Guayo. ¿Ah? Eduardo acompañar copias las grabaciones de vigilancia del barrio. Y la germana Clara se puso delante de la congregación domingo y habló, con suavidad pero con claridad. La hora puede haber tomado mi casa, pero no pude brujar a la gente que aún me veía. ¿Qué me recordaba? Y poco a poco, pedazo a pedazo, me estaba siendo visible de nuevo. El sobre llegó por mensajero. No levaba remetente solo mi nombre en un tipo de electa Villa Pulcoré personal. Güela os lo abre en un estrador del hostal, bajo la tenue bombia que zumbaba cada vez que se enquiria la nieve. Dentro había una carta de una sola AP. La carta era de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar, que representaba
a Laura y Carlos. Ofrecía una resolución privada al asunto de la venta en litigio. El lenguaje era delicado, evitando que la misión de delito se refería a emitir o transición habitacional y le su deseo de leguar el cielo y la paz a todas las partes. El chequeo repte era de 30.000 euros. Eso era menos de la mitad del valor de la casa. Menos de un tercio si se contaban los años de patrimonio, los recuerdos, la vida acumulada en cada rincón. Era el coste de su silencio, un soborno para olvidar, para desaparecer. Me quedé mirando el cheque durante un buen rato. Mi nombre estaba impreso en el negrita y limpio, pero parece el nombre de un extraño, como un nombre que perteneciera al águila abatido, como un nombre que perteneciera a Carmen vino cuando estaba metiendo la caza en el sobre. Miró el cheque y enarcó una ceja. ¿Tú lo estás pensando? Pregunto. No, dije, ni por un segundo. Rompí el checo por el centro, luego otra vez, hasta que quedó en tiras sobre la mesa. Volví a pasar el sobre por el mostrador y le di ya el plentio. Si breve el mensajero, dígale que no acepto dinero por silencio. De guardo no se sorprendije cuánto se lo dije. Son leo mente, como cuando algo sale, exactamente, como él había previsto. ¿Están nerviosos? Déjale, eso significa que estamos cierra. Saben que las pruebas se acumulan y están tratando de llevar el descubrimiento. Si está amigo tratando de evitar detrás el tratamiento, dejando que si no lo hacemos, entonces los leamos a Juchiche, ¿no? Pública. Ahora no se estuve despierto más tiempo de lo habitual. El teco del hostal era del mismo color blanquecino que había sido durante semanas, pero parecía más brillante, más nítido. Pensé en lo fácil que habría sido darle el dinero, seguir el adelante, pero recordé los años de Julián, calosas por años de techar y reparar. Recordé cómo guiar Novalo los armarios de la cocina. ¿Por qué me gustaba el tacto del roble liso? Como había ahorrado su pensión para pagar la hipoteca en Til. Antes de tiempo. Aquella casa no era solo un activo. No cambié ya la historia por John Jack. No me silencia el leán. Si Laura quería olvidarme, podía intentarlo. Pero yo seguía aquí y me había cansado en estar callado. El día que presentamos la demanda, Loyo, no una tormenta, solo una loísna, lenta y constante, que suavizaba los bordes de todo, Eduardo dijo que daba buena suerte. Yo no estaba seguro de creer en eso, pero apreciaba la idea. Entramos juntos en el juzgado. Yo con mi mejor abrigo, el dobladillo recién cosido por Carmen, la noche anterior, y Eduardo levando una carpeta tangusa, que parecía que iba a doblarse vago el peso de su propia justicia. Dentro había declaraciones juradas de vecinos, declaraciones notariales, el informe en neuropsicológico, copias de documentos falsificados y un desglose el simple completo del fraude inmobiliario. Era algo más que papel. Era un el secretario cogió el expediente sin ceremonias a hacer la joya superior y entregó a Eduardo un recibo. La fecha de la vista se señala en un plazo de 2 semanas. El precipero. Cuando volvimos a salir, sentí que algo cambiaba. La lluvia seguía cayendo, pero la sentía ahí de candero. En la cara no era pesada, no castigada, solo presente, como una especie de reconciliación. De vuelta al hostal, me senté en la cama y me quedé mirando la copia de la denuncia que Eduardo me había dado.
Mendoza contra Mendoza y mecozos mi hombre, el uzos, al principio, debajo de la suyo lista, verlo escrito en lector de imprinta, como una obra de estación a modos me había metido en el papel. Menuto que todos modos me había metido en el. La demanda impugnaba la tutela por fraude, exigía la anulación de la venta. El IMEU le acusaba a Carlos y Laura de falsedad intencionada, abuso financiero de accionada, abuso financiero de conspiración para defraudar. Era. Eduardo me advirtió de que la cosa se pondría fea. Te van a atacar con todo lo demandas, desmentidos, recurso en contrademandas. Nosotros nos acobardamos, sínclumos, adelante. No le tengo miedo a lo feo, dije. Ya lo he vivido. Laura no había respondido ni una llamada, ni una carta, ni siquiera un cuanto se dio cuento de que yo no iba a desaparecer en silencio. Solo podía engañarlo que ella, Carlos estarían haciendo puerta jarada, como se justificarían el uno al otro, como tergiversarían la verdad para hacerse las víctimas. Pero ya no tenía el control. ¿Sabes? Tenía el rastro de papel. Tenía gente detrás de mí. Tenía la ley de Milo. Y a ideado que se había convertido en algo más que un viejo amigo de Julián. Se había convertido en la primera persona en mucho tiempo que no me trataba como una víctima, sino como un. Ahora estábamos luchando y tenía la intención de leerla a cabo. Su respuesta no ego a través de abogados, lego por correo un simple sobre blanco, sin remitente, deslizado bajo la puerta de mi habitación del hostal. Sin antes salía con Carmen a compranta, sopa de lentejas y detergente para la ropa. Esta vez no había mensajero ni membrete legal, solo mi nombre, escrito con la letra indolora. Dentro había una sola joya de papel de cuaderno, rayada y arrancada de una espira, del tipo que se usa para garabatir una lista de la compra o una disculpa de escuraimo, sin saludo, sin querida mamá, solo su voz en la payaña. No sé qué clase de historia le está contando a la gente, ni empezaba, ni era de esto que tenía que pasar. Lo hiciste todo lo más difícil de lo que tenía que ser. Intente hacerlo mejor, pero nunca confías en mí. Y siempre has sido así, distante. El perazón así, distante testarudo, siempre seguro de tener razón. Esa frase me paró en seco. Julián desapareció de más de años, arrastrada a esto como un arma. The cruel. Y necesario, ella sabía cuánto lo amaba, canque ferocida había protegido su relación, incluso cuánto él se había colado ante las decisiones de ella. Nunca me ocultaba secretos. Nunca me ocultaba. Pero esa era la manera, Laura, retorcer el cuchillo y luego fingrico euraquiralquir. La carta continuaba, no entiendes lo que es cargar con todo, tomar las decisiones difíciles. Solo intentaba proteger a la familia. Carlos dijo que la casa era un lastre y yo le creí. Estaba siguiendo cuesta abajo, a cuyar no lo omitas. ¿A qué testa? La verdad, vestida de racionalizaciones. Ella pensaba que la casa era suya para usar, que mi mente era suya para etiquetarla, que mi vida era suya para ordenarla y venderla. Al final, escribió, este lío es cosa tuya. Si quieres avergonzarte, atime en la corte, adelante. Solo no esperes que pretende que somos una familia. Después de esto, se enferma. Doble la carta, la caló con cuidado en el cajón junto a mi cama, ni la cerré sin decir palabra. No hubo disculpa, ni siquiera un pregentor remordimiento, solo negación envuelta en culpa. Pero extra en mene no sentí ningún dolor nuevo. Ya había logrado a la guía que creía. Esta carta, esta última y fragué la taura, conformaba lo que ya sabía
el había leído esto. Cara paso. Eduardo me preguntó después si quería presentar la carta como preso. Negue con la cabeza. No, le dice. No es para el tribunal, es para mí. Las deposiciones son cosas extrañas. No son juicios, pero tienen el mismo peso. No hay jurado ni juez togado, solo una mesa de reuniones. Veracuabadore en un rincón y nacinacaba exhibismo gensada. Sobre la atención. Eduardo y yo llegamos pronto. Peleaba su traje habitual, planchado y oscuro, de los que susurran autoridad. Yo lava una blusa que Carmen me había planchado, con un suave destampado lavanda que me recordaba días más en celos. No quería parecer una víctima, quería parecer una mujer que seguía luchando. La primera declaración fue para el doctor Ricardo Hinojosa. Entró con un abogado que cuestión Tenerva para afitarse y se sentó como si no quisiera tocar nada. Record lo que dijo Eduarda. Esta gente no son monstruos. ¿Cuánto oportunistas y cuánto pliegan? Y ese pliego. Eduardo empezó despacio. Preguntó por las credenciales de Hinojosa, su historial, su papel en la declaración jurada que me declara mentalmente incapaz. Al principio, si Hinojosa se desentendió, elijo términos vagos. Si es su profesional preocupación, simplemente del hacer al Mendoza en común de. No, realizo al lungura con Eclida, hablo con ella por teleso. Con Laboreac, según con Entonces, en que se basó para firmar una declaración, Gerda diciendo que estaba incapacitada, que yo confíe en la información por proportad, Ausi Mendoza era una mententísimo, ofreció al lumper del presta de diagnóstico. Él la proforró, obviamente, sí, de que él es de una enfermera de la clínica. Si en esa no lo creo. La conversación duró casi una. Al fin su voz se había apagado a la defensiva. Su abogado parecía querer desaparecer. Cuando terminó, Eduardo se volvió a Saimi y me dijo en voz baja: lo tenemos, acaba de emitir perjurio. Pacharrimento. Laura no se presenta a su declaración, él presenta una moción para aplazarla, alegando angustia emocional. Pero Carlos Acullo, y Jair más suave que Gino Usoa, más práctico con su saba, le paulusa cierro y podía ocultar los agujeros. Cuando se le preguntó por los places de la venta y la notoriedad de Cuadro, ¿culpo a Laura? Afirm que él solo facilitó la transacción, que supuso que atenía la autoridad de Cuadro prentado, pero los documentos decían lo contrario. Sus cuelas estaban por todas partes, metafórica y literalmente. Eduardo se inclinó a Jairo con voz tranquila pero cortante. Señor Ramírez, alento o no a su esposa a observar la tutela bajo falsos pretextos para poder acceder a la Carlos Baquile. Es una pregunta de sí o no. Salimos de aquella sala, no con fuegos artificiales, sino con algo mejor, admisiones, omisiones, contradicciones. Suficiente para demostrar a un juez que lo que había pasado no era solo cruel, era criminal. Al principio, la noticia se publicó escritamente un pequeño artículo en el Diario del Sur entre una disputa sobre la sonequición del ayuntamiento y una recaudación de fondos para la orquesta de la escuela. El titular era, se mencionaba mi nombre, Choncono de forma destacada y el de Laura aparecía al final del artículo. Unida por matrimonio a Carlos Ramírez, cuya inmobiliaria había sido la emboscada por otra denuncia, Perno permaneció en silencio mucho tiempo. A los pocos días, el boletín de la iglesia incluía una nota pidiendo oraciones por aquellos que valientemente buscan justicia ante la traición familiar. En el supermercado la cajera me miró con una especie de vaquelante
reverencia. Y ledo sobre su caso. La gente me paraba por la calle. Me urajolceron levar en concho, comida caliente, condolencias cautelosas. Pero lo que más me impresionó fue la mirada de sus ojos, no de lástima, sino de reconocimiento, como si una parte de ellos hubiera temido que esto pudiera a quien querían. Osor, alguien que la correduría de Carlos Cero, la semeña, se jincuití. El cartel de la fachada desapareció de la noche a la mañana. El número de teléfono se desosenectó. Y lo de sus antiguas clientas público en las redes social que se había librado por los pelos de una retrientación. Tirtu pelarielo los pelier por los pelios de triste de abusos de poder, propiedad arrebatada, testamentos impulianos por familiares impaginados. No sabía lo común que era. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer la madre Beatriz, alguien en aquí an Pedris, alguina. Atrás en cosa recordaba del coro, 10 años atrás. Se presentó en el hostal con una bandeja de tortilla de patas y un cheque. Le di las gracias con tenillón onoldo en la garganta, pero ella no está sola. Cuanta más verdad salía a la luz, más gente era un paso al frente, no solo para ayudar, sino para estar en mi lado. Teresa se ofreció a declarar. Pasco ya había firmado su declaración. Incluso la germana Clara ofreció su apoyo, escribiendo una carta al tribunal sobre mi carácter. Como mujer de fortaleza, dignidad y gracia emplacado. Y a pesar de todo, Laura permanece en silencio, no respondió a la declaración pública. No siquiera intento negar lo que estaba pasando. No siquiera intento negar lo que estaba pasando. No siquiera intento negar lo que estaba pasando. Carlos también desapareció de la vista del público. No más listados, no más eventos. Solo despachos vacíos y un reguero de papeles que Eduardo ya había enterado a la fiscalía. No lo celebre, no me regode, no se trataba de eso. Pero empecé a respirar un poco más hondo, a dormir un poco más, a confiar un poco más en que la justicia no era solo una idea laica de la que se hablaba en los libros. Era fue lento, y pero se acercaba.